Glosarios, definición y tipos. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de los glosarios en Moodle Centros. En general, un glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio o de una misma obra definidas o comentadas. Pero en Moodle, la actividad llamada glosario tiene un sentido más amplio. Es una herramienta para organizar alfabéticamente cualquier tipo de información. Así pues, la actividad tipo glosario nos permite diseñar un diccionario en un formato clásico con entradas seguidas de breves definiciones, como este de aquí, en el que se definen términos de una de las unidades de valores éticos. También podemos organizar un diccionario a modo de pictodiccionario, solo con imágenes o dibujos para emplearlo en infantil o con neolectores. Vemos aquí un ejemplo en el que se intenta acercar al alumnado al sentido de términos como colaboración o equipo mediante fotografías. Otra posibilidad es crear un glosario tipo enciclopedia, con entradas seguidas de artículos más extensos. Aquí tenemos un ejemplo que hemos llamado nuestra enciclopedia colaborativa y que incluye la explicación del término delta. En el artículo podemos incorporar cualquier tipo de material, imágenes, vídeos, enlaces, audios. En tercer lugar, un glosario puede funcionar como una base de datos a la que puede acceder todo el alumnado. Puesto que junto a la entrada podemos subir un archivo, un glosario puede servir para que el alumnado suba sus tareas o trabajos finales. Por ejemplo, aquí tenemos un glosario al que hemos llamado nuestras tareas y aparece una entrada titulada Legalidad y Legitimidad por Juan Pérez Pérez, el alumno autor, con un breve comentario y con un PDF que el resto del alumnado puede descargarse. Con esta misma estructura de base de datos podemos organizar cualquier otra actividad colaborativa. Por ejemplo, este glosario que hemos titulado Nos conocemos, útil para utilizarlo en las primeras sesiones. La entrada del glosario es el nombre y apellido del alumno o alumna y va acompañada de una breve presentación o simplemente de la foto del participante. Finalmente, podemos elegir el glosario formato FAQ o preguntas frecuentes, en el que se pueden ir publicando alfabéticamente las preguntas frecuentes. Cada alumno o alumna puede publicar su pregunta o su respuesta a la pregunta propuesta por otro compañero o compañera. Aquí tenéis un ejemplo. La entrada del glosario es la pregunta y la definición o comentario, la respuesta. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder a todas estas posibilidades de configuración de un glosario? Veremos que, al editar un glosario en apariencia y en formato de visualización de entradas, podemos elegir una de las posibilidades de las que hemos hablado, aunque algunas de las opciones presentadas son intercambiables. Es decir, que un glosario diseñado inicialmente como enciclopedia puede convertirse en diccionario o en base de datos o al revés. Así pues, vamos a editar un glosario. Situados en el área personal, accedemos a uno de nuestros cursos, en mi caso, Valores Éticos de cuarto ESO, y una vez en él, en el engranaje de edición, activamos la edición. Ahora ya podemos añadir una actividad o un recurso, y en el listado de actividades seleccionamos glosario y lo agregamos. Lo primero es ponerle un nombre, glosario de valores éticos. En descripción voy a señalar que se trata del vocabulario de los términos clave de valores éticos. En tipo de glosario, Moodle nos ofrece dos posibilidades, construir un glosario principal o uno secundario. Los dos tipos de glosarios se diseñan del mismo modo. La diferencia entre ellos es que los glosarios secundarios son glosarios cuyas entradas, sean del tipo que sean, pueden exportarse al glosario principal, pero desde el glosario principal no podemos exportar palabras a los glosarios secundarios. Podemos decir que un glosario principal puede funcionar como un glosario recopilador de los términos de todos los glosarios del curso, aunque también puede funcionar de manera autónoma, tanto el principal como los secundarios. Precisamente por eso en cada curso solo puede editarse un glosario principal, pero podemos generar el número de glosarios secundarios que creamos conveniente. Hay una segunda diferencia. El glosario principal solo puede ser editado por él o la docente. Veamos el ejemplo de una posible organización. En mi curso, en la sección que Moodle llama Sección General del Aula Virtual, he creado lo que he titulado el Glosario General de Valores Éticos. Al situarlo en este lugar, fuera de cualquier unidad concreta, el alumnado aprecia claramente que este glosario se refiere a todo el curso. En la primera sección, que es la primera unidad del curso, debajo de la etiqueta Recursos, he creado el Glosario de la unidad primera. A este le he dado la forma de glosario secundario. Y en la unidad segunda he hecho lo mismo. He publicado el glosario secundario titulado Glosario de la unidad segunda. Si accedemos al glosario general y buscamos una de las entradas que ya tengo elaboradas, por ejemplo, la definición de valor, entonces me encuentro con tres posibilidades. En primer lugar, puedo hacer clic sobre el engranaje de edición y modificar la entrada,
cambiar tanto el término como su definición. También puedo borrarla y finalmente puedo ver los enlaces que he asociado a ese término. Un par de detalles. Si comparamos las opciones de este término valor con el término siguiente, valor de uso, vemos una diferencia. Valor es un término que puedo borrar definitivamente, pero valor de uso solo puedo eliminarlo de este glosario, pero no borrarlo. Y es así porque valor de uso es un término que ha sido exportado a este glosario general desde un glosario secundario. Para borrar el término completamente, debo ir al glosario secundario en el que se creó. Finalmente, si vamos al término definido en un glosario secundario, nos encontraremos con 4 opciones y no con 3, como ocurría en el glosario principal. Esta opción es la que nos permite exportar el término al glosario principal. Si lo exportamos, el término exportado no desaparece de este glosario secundario, pero nos aparecerá el mensaje entrada exportada. Gracias.